Estamos de regreso ya en Punto y Contrapunto. Desde hace casi 2 meses, la provincia china de Hubei se puso en cuarentena. Las ventas al menudeo cayeron 20% y la producción industrial descendió 13%. ¿Qué le espera al resto de las naciones, en especial? ¿Qué pasará con las naciones más pobres? En una conferencia virtual, el secretario general de Naciones Unidas pidió a los países más ricos, a los más poderosos del mundo, tomar medidas coordinadas para hacer frente a la crisis. Veamos el contexto. Luego de que la Organización Mundial de la Salud calificó la propagación del COVID-19 como una emergencia de salud pública internacional, China ordenó una cuarentena para los 52 millones de habitantes de Hubei. La medida no tenía precedentes y algunas voces apuntaron que era innecesario, puesto que el 99% de los contagios se habían registrado solo en la ciudad de Wuhan. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, China pudo así reducir el número de nuevos casos en lo que calificó como una lección para el resto del mundo. Según la ONU, China demostró que era posible alterar el rumbo del contagio en pleno avance y evitar su curso natural de alcanzar un máximo y luego disminuir. Tras la experiencia china, otros países han aplicado distintas medidas como cierres de fronteras, suspensión de vuelos internacionales y distancia social. Este jueves, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, pidió a las economías más poderosas del mundo políticas coordinadas, decisivas e innovadoras para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo calcula que se pueden perder hasta 25 millones de empleos en el mundo. Guterres señaló que los principales afectados serán los países más pobres y las mujeres y que las respuestas que hasta ahora han ofrecido los países no abordan la complejidad global que implica el COVID-19. Dijo que la crisis es sobre todo humana, que llama a la solidaridad y que no tiene precedente en los 75 años de existencia de la organización. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, que está interconectado, digamos, con lo que estábamos hablando en el bloque anterior y con lo que ya mencionaba Ibis, que ya tiene, por cierto, buena comunicación. Y empiezo contigo, de hecho, Ibis, y que mencionabas el cierre de las fronteras, la respuesta que está teniendo la comunidad internacional, si hay un sistema internacional que está siendo puesto a prueba por esta pandemia, por esta crisis, por el COVID-19, y si, en efecto, los países más ricos van a atender esas recomendaciones que hace el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de solidaridad, de, por supuesto, compartir las enseñanzas de cómo han podido contener o no la pandemia. ¿Cómo lo ves? Y también, por cierto, en diplomacia cibernética, en diplomacia digital, ya hay hasta encontronazos entre la Cancillería china y el presidente de Brasil, Bolsonaro. Así es, Genaro. Espero ahora sí se esté escuchando bastante bien. Es importante lo que mencionó Guterres de parte de la ONU, de la solidaridad y todo esto que debe existir entre las personas. Y muy importante tomar el punto de la crisis económica, que si bien va a pegar a los países que se encuentran ya enfrentando crisis económicas, es importante mencionar el juego del petróleo que está sucediendo también en estos momentos. La OPEP, la Organización Mundial de los Países del Petróleo, esta organización reconocida justamente por la ONU, se podría decir que es de facto, no el banco central de lo que es el mercado petrolero que está enfrentando esta crisis, al proponer como medida extraordinaria por el coronavirus, que se ha bajado la demanda, una sobreoferta, lo cual también pues una sobreoferta con poca demanda realiza lo que es la crisis que tenemos actualmente y el político que los principales países petroleros están llevando. En este caso, yo te podría decir que solamente los productores más competentes van a ser los que van a sobrevivir a esta guerra de precios que está sucediendo. Claro. Lila, una guerra comercial, en efecto, que también mencionábamos, precedió, una guerra comercial entre Estados Unidos y China precedió la irrupción de este COVID-19, pero en efecto también un poco la pregunta es si este sistema internacional, que ha estado sujeto a múltiples pruebas a lo largo del siglo XXI, la guerra en Irak, con el abuso del derecho internacional por parte de la presidencia de George W. Bush, la guerra después también, Afganistán primero, Irak después, y por supuesto todas las crisis que hemos visto en Siria, en el Medio Oriente, y por supuesto el conflicto Israel-Palestina desde siempre. ¿Este sistema internacional está listo para ahorita enfrentar este tema del COVID? ¿Sí crees que está puesto a prueba o es simplemente una turbulencia normal como siempre?
No, yo creo que se está poniendo a prueba y yo creo que se están viendo las grandes deficiencias de la falta de preparación, tanto de los sistemas de salud pública de las primeras potencias mundiales, como lo estamos viendo en Estados Unidos. Yo creo que las que han reaccionado bien han sido China, con medidas muy extremas que creo que requieren ese tipo de respuestas ante este tipo de virus que está contagiando a miles de personas con una rapidez extremadamente inédita. Yo creo que sí va a pegar a la economía global tremendamente. La OCDE ya redujo las proyecciones de crecimiento económico global del 2.9% al 2.4%, dependiendo de cómo reaccionen las potencias mundiales y cómo vaya creciendo y cómo se vaya contagiando esta epidemia, puede que crezca nada más 1.5%, y esto todo en un entorno de que le va a pegar, Genaro, realmente a muchísimos sectores claves que cruzan todas las fronteras, ya sean la industria de aerolíneas que van a estar afectadas en los próximos 30 días, 48,000 vuelos con 10.2 millones de asientos que se van a ir vacíos, la industria manufacturera, los restauranteros van a aumentar el desempleo tremendamente. Evidentemente los gobiernos están tratando de inyectar dinero y apoyos económicos a las clases más afectadas por esta crisis. Ya muchos bancos centrales alrededor del mundo están bajando sus tasas de interés para poder incentivar a la economía, para que vaya a haber préstamos y que vaya a incentivar a la gente a que vaya a gastar más. Pero en realidad, mientras millones de personas se encuentren en cuarentena y en aislamiento por los próximos meses, la economía global se va a ver gravemente afectada. Sí. Y yo creo que también aquí tenemos que pensar de la inseguridad que puede surgir y de la crisis social que puede surgir de todo esto, Genaro. Claro. Mike, evidentemente, además de las implicaciones ya económicas, de los precios del petróleo, del que vamos a hablar en el siguiente bloque un poco más, al margen también de esta prueba del sistema internacional, en América del Norte también hay ya implicaciones en la relación México, Estados Unidos y Canadá. Ha habido reuniones, ha habido conferencias entre los cancilleres de los tres países para ver cómo enfrentar de manera conjunta esta. También en América Latina, en los países sudamericanos, también se están coordinando, Chile, Argentina y demás, ¿no? ¿Qué ves tú de toda esta coordinación? ¿Ves un acercamiento, digamos, después de haber tenido algunas rispideces, algunos enfrentamientos con el gobierno de Estados Unidos por el tema migratorio? Ahora parece que sí quiere haber cooperación para poder blindar a América. Al final del día, algo que han dicho mis compañeros en la mesa y mis compañeras también que están a través de la red, justamente es esto, ¿no? Ya ninguna nación es unilateral o puede depender su propio sistema económico solamente de lo interno, ¿no? Dependemos y tenemos que converger justamente con el concierto de naciones, y ahí naturalmente México es un referente, ¿no? Es una de las principales potencias en el mundo, y naturalmente Estados Unidos, que es nuestro vecino principal y también nuestro principal aliado comercial, pues tendrá afectaciones de lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí resulta muy interesante cómo han sido justamente otras naciones las que han puesto el ejemplo. Guatemala, que cerró fronteras; Estados Unidos, que ha decidido que los viajes no indispensables, ¿no?, en materia comercial, pero también para pasajeros, pues se cierre este envío entre México y Estados Unidos, pero de la misma forma lo hicieron con Canadá. Es decir, mientras el resto de las naciones tomen acciones y México siga sin hacer algo que realmente incentive a esta economía que se verá afectada por la crisis, pues bueno, seguiremos en esta misma coyuntura en la que no sabemos qué hacer, si reformar o si proponer incentivos para que justamente las industrias de bienes y de servicios no se vean tan afectadas. Lila lo dice, justamente restauranteros, ¿no? Todos estos quienes se dedican, empresarios que se dedican a aerolíneas, ¿no? Que tienen esta comisión de enfrentar la crisis, tendrán que ser también acompañados por el gobierno y por los gobiernos del mundo. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Jorge, sobre todo en el sentido de incluso las medidas que ya está anunciando en América del Norte el gobierno del presidente Trump, 100,000 millones de dólares de recursos extraordinarios pedidos al Congreso para enfrentar esta pandemia? En México, 7,500 millones de dólares también aprobados por el Congreso. El presidente López Obrador cree que con lo que Estados Unidos le inyectó a la economía va a poder estabilizar un poco y detener, digamos, los efectos adversos del COVID-19 en la economía. ¿Con eso estamos blindados? La verdad es que Estados Unidos es un paquete enorme que va a destinarlos de manera diferenciada, y destaco ahí, por ejemplo, el apoyo que le va a brindar
a los ciudadanos estadounidenses que en un proceso, en vísperas de un proceso electoral, pues es bastante polémico, pero también... Aquí estábamos diciendo ya que es para comprar el voto. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, ese tipo de ayudas pues sí son indispensables, pero también hay que ver de qué manera se está utilizando y cómo se van a destinar. Ahora bien, tú estás tratando de, a través de estas medidas, buscar recursos y darles un piso parejo a los ciudadanos desempleados sobre todo, pero también estás, por otro lado, cerrando este flujo, sobre todo laboral y de bienes, que al final del camino va a seguir fluyendo, pero tienes entonces en puerta un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que está en un proceso de definición y no están permitiendo las... Bueno, recién ratificado por Canadá. Recién ratificado por el Parlamento de Canadá, y que de alguna manera ya está listo para que los 3 países notifiquen y pueda correr el tiempo para que entre en vigor. Pero si tú no das las condiciones, no solo económicas, sino también políticas, para que esto pueda avanzar, pues por un lado estás atendiendo una situación, pero por el otro lado estás poniendo en riesgo un pilar que genera certidumbre y por ende pues va a generar las condiciones para, terminada la crisis, pueda darse esa recuperación económica. Ya lo comentabas tú. Estamos en un contexto donde Estados Unidos y China están enfrentados. Sí. Guerras comerciales, incertidumbre económica. Arabia Saudita y Rusia también. Arabia Saudita, que bueno, ahorita esperemos que tomen un papel mucho más fuerte en el marco del G20 para poder tomar decisiones más consensuadas y que sean decisiones multilaterales, porque esta cuestión no es un tema de decisiones unilaterales. Trump lo tiene que entender, el presidente López Obrador lo tiene que entender. Es una cuestión mundial. En ese sentido, yo esperaría que sí los apoyos económicos, sí las aportaciones, pero también los esfuerzos y la coordinación internacional que logren y permitan justamente establecer las condiciones necesarias, ¿no? Claro. Lila, en el tema de China y Brasil, que son otros dos de los motores, digamos, de las llamadas economías emergentes, aunque China es más bien ya una potencia económica, evidentemente ha habido una confrontación también diplomática, que podría afectar las inversiones que tiene China en Brasil. Creo que me parece que de América Latina, Brasil es precisamente el destino principal de las inversiones chinas. ¿Cómo ves este tema? Pues mira, o sea, yo creo que sí, o sea, yo creo que se están haciendo ahorita unas guerras diplomáticas entre potencias que están tratando de atender una crisis de maneras distintas, pero pues yo creo, Genaro, más allá de eso, que América Latina se está viendo apoyada hasta cierto punto por China. Se ha visto cómo han entregado también mucho equipo médico a Venezuela, también cómo se están relacionando también China, como se ha llevado a cabo ya en los últimos años con la región de América Latina. Pero yo creo que aquí hay que enfocarnos en cuanto a lo que está ocurriendo con México, la falta de acción que hay del gobierno mexicano. Yo creo que eso va a afectar a la región, el liderazgo que no existe en la región por parte ni por Brasil ni por México, porque hay 2 liderazgos de 2 presidentes populistas que están tomando medidas completamente irresponsables que van a dejar a miles de cientos de personas muertas en este país y en Brasil igual, porque en realidad no se están tomando las medidas y se tardaron en reaccionar. Y aquí el tiempo, como empecé esta participación, se tiene que ganar tiempo, Genaro, y aquí el tiempo es clave. Y México reaccionó tarde, Brasil ha estado reaccionando tarde. Cuando Bolsonaro salió a decir que no fue positivo, llegó y hizo sus reuniones con gentes en lugares masivos, igual que Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que están mandando la señal equivocada cuando China ha sido el que está demostrando el liderazgo de cómo se deben de hacer las cosas para atacar un virus de esta magnitud, Genaro. Claro, sí ha habido una respuesta diferenciada por parte de los gobiernos de América Latina, ¿no? O sea, sí ha habido una respuesta por parte de los chilenos, una respuesta por parte de Brasil, otra respuesta por parte de México. Un poco en la lógica, digamos, de países como Brasil y México ha sido, y pienso un poco, la de detener hasta donde se pueda posible el efecto económico, adverso efecto económico que va a tener, ¿no? Hoy hablaba yo con alguien que vive en Atlanta, en donde se encuentra el Center for Disease Control, el mayor lugar de investigación para estos temas, y en Atlanta la vida sigue tal como está en Ciudad de México, con lugares abiertos todavía, restaurantes, con gente todavía en la calle. Mi cuñada tiene mañana una cita ya para cortarse el pelo. Digamos que ya todavía están un poco en esta fase, como aquí en Ciudad de México. Pero déjenme hacer una pausa, si quieren retomamos este tema para ver las respuestas diferenciadas en América Latina, el tema de México, pero sobre todo también esta guerra que hay entre Arabia Saudita y Rusia,
que entraron en un conflicto y los precios del petróleo cayeron a niveles no vistos en 2 décadas, en 20 años. Esa es otra de las consecuencias del COVID-19. ¿Qué medidas tienen que tomar gobiernos como el nuestro, como el mexicano, para enfrentar este reto? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.